Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Gracias a Dios es jueves otra vez y estamos comenzando el programa. El Señor te bendiga. Te damos gracias por escucharnos, no solo hoy. Damos gracias también a todos los que nos han acompañado en todo este tiempo. Sabes, hoy estamos cumpliendo 3 años de programa aquí en radio para la honra y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña como todos los jueves mi esposa Esmeralda Martínez. Ella te va a dar los números de teléfono por si quieres regalarnos una llamada. Buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente, gracias por todo este tiempo, las personas que se comunican con nosotros, que ya se han hecho buenos hermanos y amigos en Cristo. Los teléfonos aquí en cabina son 83 75 50 51, 83 75 50 55. Nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com. El celular de mi esposo para mensajes de texto, ya sea hoy o durante la semana, es el 818-252-8607. Y nuestra página de internet es www.elrenuevo.com.mx. Aquí esperamos tu llamada. Tenemos material para compartirte, son Biblias, las Biblias normales, Biblias en audio. También tenemos evangelios de bolsillo, la prédica de hoy, de prédicas también de semanas anteriores. Un paquete que contiene libros y folletos para evangelizar. Si a ti te interesa trabajar para la obra de Dios, que te guste compartirle a la gente material. Y si algo de esto te interesa, llámanos, recuerda que es gratis. Bueno, pues vamos a comenzar directo con el tema de hoy. Si has estado con nosotros, estamos leyendo, estudiando el libro de Santiago. Nos detuvimos un poco en Santiago 4, estamos hablando de la guerra espiritual, de la guerra como la resume ahí Santiago 4, así de fácil, dice, resistir al diablo. Esa es la guerra espiritual, el diablo tentándonos y nosotros resistiendo las tentaciones. La guerra espiritual, la guerra contra el diablo, no consiste en posesiones demoníacas. De hecho, vimos que dice la Biblia que al que es nacido de Dios, dice en Primera de Juan, el maligno no le toca, no le puede tocar. Al cristiano verdadero no le toca el maligno. Entonces, no sé de dónde han sacado cosas. No existe tal cosa como un cristiano endemoniado. Eso no es bíblico. La Biblia dice que somos templo del Espíritu. Somos templo del Espíritu de Dios. Cristo vive en nosotros. Entonces, si en la iglesia hay un endemoniado y se dice cristiano, en realidad no es nacido de nuevo, en realidad no es cristiano, en realidad no es salvo. Porque al que es nacido de Dios, el maligno no le toca. Ni existe tal cosa como hoy te dicen, es que tienes el demonio de enfermedad o tienes el demonio de pobreza. Si tienes el demonio de lo que sea, es porque tú no eres cristiano. El demonio no puede tocarte. Después dije, bueno, entonces si no nos toca, ya vencimos. No, ¿sabes? Decíamos la semana pasada, el diablo no necesita tocarnos. El diablo no necesita poseernos para desviarnos, para llevarnos al infierno. El diablo nos tienta y nos tentará hasta el último día de nuestras vidas. Y esa es la guerra espiritual, el diablo tentándonos y nosotros resistiendo sus tentaciones hasta el final. Por eso dijo Jesús, el que persevere hasta el final, ese será salvo. No se trata, por ejemplo, de vencer hoy una tentación y decir, qué bueno, ya lo vencí. No, mañana viene otra, pasado mañana viene otra. Todos los días vas a tener las tentaciones del diablo. Todos los días tenemos que resistirlo. Todos los días tenemos que vencerlo. El diablo lo único que quiere es que pequemos. Por eso nos tienta para que pequemos.
Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Esto significa que sin santidad nadie va a ir al cielo donde está el Señor. Tenemos que ser santos, dijo el Señor, sed santos porque yo soy santo. Y eso lo sabe el diablo. Y el diablo no quiere que seamos santos. El deseo del diablo es que llegues ante Jesús aquel día y le digas, como dice Mateo 7:22, Señor, profeticé en tu nombre y eché fuera demonios. Y Jesús dirá, apártate de mí, hacedor de maldad. Ese es el objetivo del diablo. Engañarte para que no llegues al cielo, sino que Jesús mismo te lance al infierno. La guerra espiritual es esta, no tiene nada que ver con atar demonios, con echar demonios. Tiene que ver con ser santo o no serlo. Tiene que ver con el pecado. Dice la Biblia en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y veíamos la semana pasada, muerte se refiere a un lugar, al infierno, al lago de fuego. La paga de pecar es ser lanzado al lago de fuego. Al contrario, la santidad nos llevará al cielo. La santidad nos hará ver al Señor. El diablo sabe eso y a eso dedica todo su tiempo, a hacernos pecar. Esa es la guerra y la estamos ignorando. El diablo no grita. El diablo no quiere poseerte. El diablo no quiere revolcarte en el piso. ¿Para qué? El diablo no quiere enfermarte si lo que vas a hacer es orarle a Dios. ¿Qué gana? El diablo no quiere verte pobre. Al contrario, el diablo solo quiere tentarte para que hagas pecado, porque sabe que el pecado te llevará al infierno. Dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, estén atentos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y pon esa imagen en tu mente, tú parado, y aunque no lo ves, el diablo rodeándote. ¿Has visto cómo camina un león cuando está rodeando a su presa? Lentamente, lentamente y hablándote. Así anda, rodeándote, tentándote, presentándote el pecado, pero de una forma bella, diciéndote, es bueno, dando vueltas a tu alrededor y diciendo, todos lo hacen, no pasa nada, no le haces daño a nadie y cosas así. Tú eres hijo de Dios, puedes hacer eso y más. Tú ya eres salvo, no te preocupes. ¿Te das cuenta cómo es la guerra? ¿Te das cuenta cómo actúa el diablo? Si es necesario, te tienta con las cosas de este mundo. Eso es lo que más le funciona. Para que caigas y te pierdes, para que desees las cosas de este mundo. Las pruebas vienen de Dios, pero las tentaciones vienen del diablo, nunca se te olvide. Así es la guerra. Ganar la guerra es dejar de cometer pecado. No se trata de atar demonios. Ganar la guerra es vencer al pecado. Vencer al diablo no es atarlo, es vencer el pecado todos los días de tu vida. Resistir sus tentaciones. Esa es la guerra. Se trata de pecar o no pecar. El que peca, su paga es la muerte. ¿Te das cuenta? La semana pasada veíamos, bueno, pero ¿cuántos pecados llevan al infierno? La Biblia dice que uno solo. Dice Santiago 2:10 que el que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Con un pecado te haces culpable de todos los demás. Con un pecado tienes para no entrar al cielo. Pero el diablo es el que nos dice, y seguramente lo has escuchado, no es cierto eso, es que no se puede dejar de pecar. El diablo es el que te dice, ¿y a poco va a destruir a todos? Dios no es malo, Dios es amor, yo no creo que mate a nadie. ¿Verdad que lo has escuchado?
nunca se te olvide, la semana pasada dijimos, el diablo habla muy bonito y la mayoría de las veces habla más bonito que Dios. Hoy los que nos decimos cristianos creemos que podemos pecar y ya no pasa nada porque nos han dicho, somos salvos, siempre salvos, y la salvación no se pierde. ¿Tú quién crees? ¿A quién le conviene que tú creas esto? Hay otros que enseñan que ya no existe el pecado. ¿Te das cuenta? ¿A quién le conviene? El diablo es el que quiere ocultarnos el pecado. El diablo es el que quiere que minimices el pecado. El diablo es el que quiere que ignores el pecado, para que no te arrepientas del pecado, porque el pecado te lleva al infierno. Acuérdate cuando hablamos, la mejor pregunta del diablo es la que pone en tu mente, es ¿qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene que las iglesias se pongan a ver el mundial en vez de predicar la palabra? ¿Qué de malo tiene? No sean legalistas, no sean tan espiritualoides, dicen por ahí. ¿Qué de malo tiene? No, estamos ignorando las maquinaciones del diablo. El diablo nos tiene entretenidos con música, yendo a la iglesia, cantando, pero en la iglesia no nos predican de pecado. La iglesia ya no nos predica el arrepentimiento. La iglesia no nos habla del infierno para que no se asuste la gente. La semana pasada hablaron personas, es que no hable del diablo, es que no hable del infierno porque se va a asustar la gente. Que se asuste, que sepa que corre peligro su vida, que sepa que esto no es un juego. Hoy la iglesia está entretenida, cantando, levantando las manos, echando demonios, dando gritos, declarando, somos vencedores, pidiendo prosperidad, pero vencidos por el pecado. Y la iglesia no lo sabe, por eso no lucha contra el pecado. El diablo está ganando la guerra, ¿no te das cuenta? Y se ponen a atarlo, se te ríe en la cara, hermano. ¿Cuántos pecados llevan al infierno? Uno solo. Veíamos la semana pasada. ¿Y de qué tamaño? La Biblia no enseña escala de pecados. Para la Biblia es igual un mentiroso que un asesino. Para la Biblia es igual un violador, alguien que no paga impuestos. Pecado es pecado. No hay chiquitos ni grandes. El pecado es pecado y su paga es la muerte. Santiago 4:17 dice que hasta el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Te das cuenta? El no hacer lo bueno, el no hacer obras es pecado. El no salir a predicar es pecado. Y también la paga de estos es la muerte. ¿Te das cuenta? Una omisión, el estar encerrado en cuatro paredes, pero no salir a predicar la palabra, es pecado y lleva a la muerte como todos. Un pecadito, una mirada, una palabra, un mal deseo, un mal pensamiento o algo que no estás haciendo, con eso tienes para ir al infierno. Lo que pasa es que no conocemos a Dios, por eso nos engañan tan fácil. No leemos su palabra, no sabes que el pecado es aborrecible para Dios. Uno solo, un pecadito. Veíamos que Adán y Eva solo comieron el fruto y ya. En Génesis 19:26 vimos a la esposa de Lot. Cuando salían de Sodoma y Gomorra, volteó hacia atrás y ya. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. El pecado, muchos dicen, pero no le hago mal a nadie. El pecado no es pecado porque le hace mal a alguien o no. El pecado es pecado porque desobedeces a Dios. Por eso es pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. Ni un pecadito, ni una miradita. Absolutamente santos. Ni un enojo, ni un grito, ni un mal pensamiento, ni una mala reacción. El diablo sabe esto. El diablo sabe que Dios no tolera el pecado. El diablo fue lanzado del cielo por su pecado. El diablo vio la cara de Dios
aborreciendo el pecado. El diablo sabe que él irá al infierno por su pecado. Él sabe que el pecado te lleva al infierno. Y nosotros no sabemos lo malo que es el pecado, no lo sentimos así. A veces, para acabar pronto, no sabemos ni lo que es pecado y lo que no es. ¿Por qué no? Porque no estudiamos la Biblia. Porque no estudiamos la Biblia. Dice el Señor en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Yo te pregunto, ¿por qué crees que irás al cielo si tienes pecado? Si tú me dices que no tienes pecado, dice Primera de Juan 1:10 que al que dice que no tiene pecado está haciendo a Dios mentiroso. ¿Eres pecador? ¿O entonces Dios es mentiroso? Claro que eres pecador. ¿Por qué irás al cielo? La gente dice, es que hice una oración, es que ya recibí a Jesús, es que ya conozco al Señor. Primera de Juan 2:4. El que dice lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Dices, yo creo, y vimos en Santiago, el diablo también cree. ¿Y a poco el diablo es salvo? Tenemos que hacer algo, hermano. Segunda de Corintios 13:5 nos exhorta Pablo y dice, examinaos. Examínense a ver si están en la fe correcta, en la fe que salva. Santiago dijo, una fe sin obras es una fe muerta. No estás haciendo obras, tu fe es muerta y una fe muerta no puede salvar. Examínate. ¿Por qué ignoras la palabra de Dios si es tan clara? Examínate de acuerdo a la palabra para que sepas a dónde vas en verdad. ¿Por qué te gusta vivir engañado? Gente que dice, no, pero yo por fe voy al cielo. Yo por fe soy salvo. No, yo por fe soy güero. No, pero mírame, estoy más oscuro que, ya no sé qué, ¿no? Pero Proverbios 14 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Examínate. Eso que tú dices, por fe soy salvo, eso no es fe. Eso no es fe. ¿Sabes? Hoy vamos a intercalar aquí en Santiago. Si te fijas, hemos estado mencionando mucho el libro de Primera de Juan, ¿no? Porque es muy parecido al de Santiago. Es como un test para examinarnos. Segunda de Corintios 13:5 dice, examínense. Bueno, vamos a hacerlo. Es de acuerdo a la Biblia. Vamos a usar Primera de Juan, a ver hasta dónde llegamos. Ojalá y tengas cerca tu Biblia y lee con nosotros Primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1 dice que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice Juan, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando de Jesús. Dice entre paréntesis, porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es Jesús mismo, la vida eterna. El 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos, para que también vosotros tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la vida cristiana, tener comunión con el Padre y con el Hijo. Estas cosas les escribimos, dice el 1:4, para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Así de fácil, dice en el 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo andamos? ¿No te quedó muy claro? ¿Andamos en luz o andamos en tinieblas? O sea, a ver, si no lo entiendes muy bien, Primera de Juan, ahí nos lo aclara él mismo. Primera de Juan 1:8 dice, me refiero a esto, si decimos
que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, o sea, Jesús, no está en nosotros. Por si no te había quedado claro, es lo que hace Juan. A esto me refiero. ¿Andas en pecado o en santidad? ¿Andas en tinieblas o andas en luz? Todos tenemos pecados. Y el que dice que no, es un mentiroso. Hoy hay muchos que dicen que ya no tienen pecado. Tú los has escuchado. ¿Tú a quién le crees? ¿A cualquier tipo o a Dios? Dios dice que todos tenemos pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Y eso es lo primero que tenemos que saber para ser salvo. Soy pecador. Y después, cuando me arrepiento y soy salvo, sigo siendo un pecador, pero ahora soy peor. ¿Por qué? Porque ya conocemos a Jesús. La miradita de un cristiano es peor que un asesinato, porque el asesino es ateo, el violador no conoce a Dios, pero el cristiano se supone que conoce a Dios. Por eso nuestro pecadito, lo que decimos es un pecadito, lejos de ser menor que el de los demás, es peor que el de los demás. ¿Te das cuenta? Debes saberlo. ¿Por qué? Porque está la mayor promesa de Dios. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. No hay cosa más grande que esto. Si confesamos los pecados, Él nos perdona. Pero si digo, yo no tengo pecado, entonces no necesito su perdón. Si me arrepiento, Él es fiel y justo para perdonarme. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Te das cuenta? Si lo encubres, te quedas con el pecado. Si alguien te dice, oiga, es que usted tiene mal carácter. No, yo no soy así. Ahí te vas a quedar con tu pecado. Pero si lo reconoces y vas ante Dios y le dices, perdóname por mi mal carácter, perdóname por mi orgullo, perdóname por ser tan grosero, Dios te perdona. Pero ¿qué hace falta para arrepentirse? Saberse pecadores. Ese es el principio de la salvación. ¿Cuál es el deseo del diablo? Que no sepas que eres pecador. El diablo, acuérdate que habla bonito y te dice, tú ya no eres pecador, ya eres santo, tú ya no tienes pecado, ya fuiste limpiado, tú ya no necesitas arrepentirte, tú eres hijo de Dios, tú has cambiado mucho, qué bárbaro, eres casi santo, ya no pecas como antes, solo haces pecaditos, pero bueno, todos lo hacen. ¿Verdad que has escuchado esa voz? El diablo no quiere por ningún motivo que reconozcas tu pecado, porque reconocerlo es el principio de ser salvo. Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Eres pecador o no eres pecador? ¿Verdad que es claro este libro de Juan? Si Santiago nos había parecido claro, Juan es mucho más claro. Es mucho más claro. A veces son puros pretextos para no leer la Biblia cuando decimos, es que no la entiendo, es que mejor que alguien me la explique. ¿A poco se te hace difícil esto? El que dice que no tiene pecado, lo hace a él mentiroso. Es claro que Dios dice que todos tenemos pecado. Primera de Juan 2 empieza diciendo, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis, para que no sigas pecando, no pequemos. Y después dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, gloria al Señor, tenemos abogado. Pero ¿cómo sabes que es tu abogado? El 2:2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino los de todo el mundo. Esto es el Evangelio.
que murió por nuestros pecados. Romanos 5:8 dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pagó por nuestros pecados, murió por nuestros pecados. La pregunta es, ¿seguiremos pecando? Romanos 5:20 dice que cuando el pecado abundó, cuando nos sentimos súper sucios, es cuando sobreabundó la gracia y fuimos salvos por la gracia. Y luego dice en Romanos 6:1, y perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya no debemos pecar. El que dice que fue salvado por Dios ya no debe pecar. ¿Te das cuenta? ¿Cómo dices que es tu abogado si sigues en pecado? ¿Cómo dices que lo conoces? Primera de Juan 2:3 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Examínate. El que dice le conozco pero no guarda sus mandamientos, ¿lo conoces de verdad? ¿Estás guardando sus mandamientos? ¿Te das cuenta? Adelantémonos un poquito en Primera de Juan 5:18, por si no llegamos hasta ahí hoy. Donde dijimos que el maligno no le toca, empieza diciendo, el que es nacido de Dios, léelo por favor, Primera de Juan 5:18, el que es nacido de Dios no peca, el que es nacido de Dios no peca. ¿Tú pecas? ¿Y eres nacido de nuevo? ¿Por qué crees que vas al cielo? Ah, sí, se me olvidaba. Por fe, hermano, yo voy al cielo por fe. ¿Quién te ha enseñado esas boberías, hermano? Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. ¿Te fijas por qué? Porque guardamos su palabra. ¿La guardas? Si yo estoy seguro que ni la lees. ¿Cómo vas a guardar algo que no conoces? ¿Estás estudiando la Biblia en tu casa? ¿Estás estudiando la Biblia por tu cuenta? No se puede ser salvo sin conocer la palabra de Dios. El cristiano verdadero lee la palabra de Dios todos los días. La voz de Dios es la Biblia. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo vas a seguir a Jesús si no conoces su palabra? ¿Cómo vas a obedecerlo si no sabes lo que pide? ¿Cómo vas a agradarle si no sabes lo que le gusta? La palabra de Dios, estudiar la Biblia es indispensable y es increíble que hoy hay tanta gente que se diga cristiana y no le gusta estudiar la Biblia. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Permanecer en Él está hablando del Espíritu Santo. Juan 15:5. Juan, el Evangelio, Juan 15:5. Dijo Jesús, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Tienes el Espíritu de Dios? ¿Permaneces en él? ¿Eres templo del Espíritu? Dice Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. El que tiene su espíritu, el que es nacido de nuevo, debe andar como Él anduvo. Y muchos dicen, ¿ves? Entonces haremos milagros, ¿ves? Echaremos demonios. ¿De qué está hablando Primera de Juan? Del pecado. Mira el contexto de todos los libros siempre. El contexto de Primera de Juan está hablando de pecado, de no hacer pecado. Andaremos como Él anduvo. ¿Cómo anduvo? Sin pecado. Hebreos 4:15 dice que Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. El que tiene su espíritu debe andar sin pecado.
Seremos como Él. Se refiere a santidad. Sé santo porque yo soy santo. Santo, sin pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. Primera de Juan 2:7 dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz, o sea en Jesús, y aborrece a su hermano, está en tinieblas, está en pecado, es del diablo. 2:10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Te acuerdas lo que vimos en Santiago? La fe sin obras es muerta. Y aquí mismo más adelante, Primera de Juan 3:18, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Estás haciendo obras de caridad. A eso se refiere. No digas, no, yo sí amo a mi hermano. Ayúdalo, preocúpate por él. Mira lo que dice luego ahí en Primera de Juan. Le está escribiendo a cristianos. En el 2:12 dice: les escribo a vosotros porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Es decir, ya había sido salvo. Lo que hablamos ahorita, ya nos perdonó los pecados. ¿A poco vamos a seguir pecando? 2:13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre, porque tiene su espíritu. ¿A poco podemos seguir pecando? 2:14, os he escrito a vosotros, porque habéis conocido al que es desde el principio. A vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y si habéis vencido al maligno, ¿qué haremos? Dice ahí en Primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, entonces todo lo que acabo de decir no es para ti. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es lo mismo que vimos en Santiago. El que desea las cosas del mundo, el dinero, las cosas materiales, es enemigo de Dios. La prosperidad, la avaricia, el éxito, las riquezas te hacen enemigo de Dios. 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Te vamos a dar los números de teléfono. Gracias por continuar con nosotros. El programa es Volviendo a Dios. Los teléfonos aquí en cabina es 83 75 50 51, 83 75 50 55. El correo es volviendoa.dios@hotmail.com. Y el celular para mensajes de texto, ya sea hoy o durante la semana, es el 818-252-8607. Ojalá y sigas aquí con nosotros y te fijas, solo estamos leyendo, esto está demasiado claro, esto no se trata de, no necesitamos un maestro para esto. Es muy claro el libro, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre, el que obedece a Dios. No se trata de tener todo lo que queremos. El cristianismo es obedecer a Dios, es ser santo, aunque seas pobre, pero santo, aunque no tenga para comer, pero santo. No voy a robar, no voy a hacer nada malo, aunque me muera de hambre, porque amo a mi Señor. Pero ¿por qué está la iglesia tan engañada? Primera de Juan 2:18, hijitos,
Ya es el último tiempo y ustedes oyeron que el anticristo viene. Bueno, ahora han surgido ya muchos anticristos. Por eso sabemos que es el último tiempo. El anticristo ya anda en la tierra, anda enseñando, anda pastoreando iglesias. ¿Enseñando qué? Doctrinas torcidas, una de tantas respecto a él mismo, que el anticristo viene en el futuro. ¿Lo has oído? Que será un gobernante, que firmará un tratado de paz y tantas tonterías, que el anticristo será el papa, que será el presidente de no sé dónde, que es el hijo de un príncipe. Puros engaños del diablo. Es el diablo diciendo, yo aún no estoy yo, ¿no? Yo vengo en el futuro. No, ahorita no te apures por mí. ¿No es clara la Biblia o qué? ¿Por qué la revolvemos tanto? Que si la semana de Daniel y que el templo se restaurará y que el anticristo firmará un tratado. ¿Te fijas cómo nos distrae? Primera de Juan 2:18. ¿Oíste que el anticristo viene? Pues ya está en la tierra. Y no es uno, son muchos. Son los falsos pastores, son los falsos maestros. Ese es el anticristo. Segunda de Corintios 11:13 dice, son falsos apóstoles. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Traen su Biblia en la mano. ¿Te das cuenta? Primera de Juan 4:1. Amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus a ver si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Los estás poniendo a prueba? Jesús nos dijo en Mateo 7:15, guárdense de los falsos maestros, que vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Te estás cuidando? ¿Cómo hacerlo? Otra vez hay que leer la palabra de Dios en casa. Digan lo que digan en la iglesia, digan lo que digan en el radio. No debes confiar en nadie a ciegas, no debes confiar ni en mí. Tienes que ponernos a prueba a todos. Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Te das cuenta? Maldito el que confía, el que pone su confianza en un hombre. Tienes que ir a la palabra, tienes que ser como los de Berea. ¿Sabes cómo eran ellos? En Hechos 17:11 dice Pablo, dice la Biblia, dice de las personas de Berea, estos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque recibían la palabra con toda solicitud, escuchaban la prédica, escuchaban el mensaje. Después dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, les predicaba Pablo, pero luego iban a la escritura a ver si lo que predicaba concordaba con la escritura. ¿Te das cuenta? Así estés con el mejor pastor, el más bien intencionado, tienes que ir a la Biblia a ver si lo que dice es correcto, porque a lo mejor no es del diablo, pero ¿y si se equivoca? No debemos confiar en nadie a ciegas. Tenemos que ser como los de Berea. Escudriña las escrituras, hermano. Escudriña las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Josué 1:8 nos manda el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. De día y de noche leer y meditar, pero para ponerlo por obra, como dijo Santiago, para ser hacedores, no solo oidores. ¿Te das cuenta? No te dejes engañar. Primera de Juan 2:19. Sigamos ahí. Primera de Juan 2:19. Es que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esos son los falsos. Pero luego habla en el 2:20. Pero ustedes, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad.
¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Léelo ahí tú. ¿Qué nos prometió? ¿Prosperidad? ¿Salud? ¿Las cosas del mundo? Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna, pero hay que ser santos, hay que ser santos. 2:26, les he escrito sobre los que os engañan, sobre los falsos, porque estamos en peligro. Nos escribió sobre los falsos pastores, pero mira lo que sigue, porque nosotros vamos al pastor a que nos enseñe, ¿no? Vamos a la iglesia a que nos enseñe, y yo te digo que eso no es malo. No es malo. ¿Sabes qué es lo malo? Que no la estamos leyendo en casa, que nos conformamos con lo que nos dicen el domingo. Y aparte creemos que necesitamos al pastor. Los católicos, si te acuerdas, ellos dicen en sus doctrinas que nadie puede interpretar la Biblia más que el Papa y los obispos. Y dicen que lo que ellos interpretan, tienes que creerlo, es la palabra de Dios. Lutero en la Reforma, por lo que peleó, es que decía que cualquiera puede leer la Biblia y comprenderla con el Espíritu de Dios. Pero hoy tristemente hay muchos pastores que te dicen que no puedes leerla. Hay pastores que no te exhortan a leer la Biblia, que te dicen que es difícil de entender. Hay pastores que dicen, ya no leas tanta Biblia porque te vas a volver loco. Pues ojalá y me volviera loco de tanta palabra, ¿verdad? Hay gente que dice, ¿para qué la lees completa? Yo he escuchado pastores que dicen, ni nosotros la hemos leído completa. ¿Te imaginas? Pastores que dicen, necesitas al intérprete. Pastores que dicen, necesitas al maestro, necesitas al pastor. Pero ¿qué dice la Biblia? Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27, márcalo siempre. La unción que vosotros recibisteis de Él, o sea el Espíritu, permanece en vosotros. Y no tienes necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella les ha enseñado, permaneced en Él. ¿Te das cuenta? El Espíritu es tu maestro, el Espíritu te enseña, el Espíritu es el que nos da entendimiento de su palabra. O te repito, no es malo que vayas a la iglesia y te digan palabra. Lo malo es que te conformes con eso. Lo malo es que pienses que solo el pastor la puede interpretar. Sigue yendo ahí, pero nunca dejes de leerla en tu casa. ¿Quién te la va a explicar? El Espíritu de Dios. Si es que tienes el Espíritu de Dios. Dijo Jesús en Juan 16:3, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, les guiará a toda la verdad. El Espíritu es nuestro Maestro. Primera de Juan 2:28 sigue diciendo, ahora hijitos, permaneced en Él, en el Espíritu, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. 2:29. Si sabéis que Él es justo, o sea santo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es decir, el que practica santidad es nacido de Dios. ¿No te parece claro el libro de Juan? Más que Santiago, ¿no? Vamos a seguir ahí, Primera de Juan 3. Estamos dando como que un repaso a Primera de Juan. Llegará el tiempo de desmenuzarlo más, pero es muy claro, ¿no? Y aquí viene lo más claro. Primera de Juan 3:1. Mirad qué amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Debemos andar como Él. Dice en el 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza
se purifica porque Él es puro, se santifica porque Él es santo. ¿Te estás santificando? ¿Estás luchando contra el pecado hasta la muerte, como dice la Biblia? No se trata de ir a la iglesia solamente, no se trata de diezmar, no se trata de hacer marchas para Jesús. Esto se trata de obedecer sus mandamientos. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. El pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En Él dice, en Él no hay pecado. 3:6. Todo aquel que permanece en Él, hablando a través del Espíritu, no peca, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Te das cuenta? Es mentira. Como dijo ahorita en el 2:4, el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, es mentira. ¿Tú qué eres? ¿Lo conoces de verdad? Que no te engañen. Y lo peor, no te engañes a ti mismo. Dice la Biblia, engañoso es tu corazón. 3:7. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Te das cuenta? Y aquí viene lo más duro, pero lo más claro. Dice Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Te das cuenta? Permanece en él. O sea, el Espíritu de Dios. Y el que tiene el Espíritu de Dios no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Otra vez, ¿tú pecas? ¿Esto no te confronta? El que es nacido de Dios no practica el pecado, hermano. ¿Te das cuenta? 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. La guerra, ¿te acuerdas? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos del diablo? Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Fíjate cómo menciona las dos cosas que hemos traído desde el principio: que no hace justicia, que no cumple los mandamientos, que no se santifica. Y después, y que no ama a su hermano, que no da frutos, que no hace obras de caridad. Ese no es de Dios. Así de fácil. Así de fácil. Vuelve a caer en algo. Es santificarnos al interior, pero es mostrar frutos al exterior. Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así de fácil. Y esto, oye, ¿yo cómo sé que tengo el Espíritu? Es que yo hablé en lenguas y a mí me tumbaron y yo me revolqué. Nada tiene que ver eso, hermano. Los frutos, por sus frutos los conocerás. No importa lo que pasó ese día, no. Oye, yo no sentí nada, pero hice mi oración y me convertí. No, yo hablé en lenguas como un loco, hermano. Y otros que se caen y otros. No importa. Eso no es evidencia de que tienes el Espíritu de Dios. La evidencia es lo que pasa después. ¿Te das cuenta? El que tiene el Espíritu de Dios no practica el pecado. Si estás practicando pecado, es porque no tienes el Espíritu. Así hayas hablado en 1000 lenguas, no tienes el Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está diciendo Juan. Eso es lo que está diciendo Juan. Primera de Juan 3:11. Este es el mensaje que oíste desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros, que hagas obras de caridad, que ames a tu hermano, pero como dijo ahorita, no de palabra, de hecho. 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. 3:13, hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece.
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No se trata de decir, yo sí los amo. ¿A quién amas? ¿Sabes que todos los días se va gente al infierno que nadie le predicó? Y tú que te dices cristiano, te encierras en 4 paredes. ¿Cómo dices que lo amas? ¿No te interesa que se mueran? Tienes que salir a predicar. No vayas tan lejos. En tu familia, tú que eres cristiano, tienes gente que no conoce a Dios. ¿Los amas? Yo sí los amo, pero es que si les hablo se enojan. Sígueles hablando de Dios si es que los amas. ¿Te das cuenta? Y tienes gente necesitada. ¿Cómo puedes tú comer tan a gusto sin saber si tu hermano tiene para comer? Si ya no vayas a las colonias pobres, si no sabes si en tu iglesia tu hermano tiene para comer. Dice en el 3:17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es que hasta con el tema del dinero nos han engañado. Hoy nos han convencido que darle el dinero al pastor es darle a Dios. Cuando yo te digo, hermano, eso nunca lo encontrarás en la Biblia. Al contrario, por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, solo dice una cosa del dinero. El dinero que Dios pone en tu mano, en tu bolsa, en tu cuenta de banco, es para que lo compartas con el necesitado. Eso es lo que Dios manda. Desde el diezmo en el Antiguo, que hoy no aplica, pero cuando aplicaba era alimento para la viuda, para el huérfano, para el necesitado, y una parte para el levita. Pero hoy no existe levita. Tu pastor no es un levita. Date cuenta, que no te engañen. Dice el Señor, no ores por el necesitado, dale. ¿Para qué oras? ¿Ves a alguien necesitado? Oye, no tengo trabajo, me falta comida. Voy a orar por ti, ¿no? Y ahí anda, Señor, ayúdalo, dale comida. Y Dios dice, ya le mandé. Ahí lo traes en la bolsa. No es tuyo el dinero. Si te quedas con él, es un robo a Dios. No dejes que te engañen cuando dicen, si no le das al pastor, estás robando a Dios. No, si no le das al pobre y se lo das al pastor, estás robando a Dios. ¿Sale? Porque no le das al pobre. ¿Cómo dices que amas al prójimo? Dice en el 3:18, no ames de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Se nos está acabando el tiempo, hermano, pero yo creo que es muy claro. Lee Primera de Juan, lee el libro de Santiago, examínate. Este fue un examen. Tú dime, ¿cómo saliste parado de este examen? ¿Lo pasaste o lo reprobaste? Arrepiéntete, hermano. Vuélvete a Dios. Pídele perdón. Busca en su palabra. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por tus llamadas. Dios te bendiga. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo. Unió el vocero de